¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos hoy un invitado especial, el hermano Frederick Altimiras, que nos acompaña desde España, ¿verdad? ¿Desde qué zona puntualmente, Frederick? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, Emanuel? ¿Y qué tal a todos los que podáis ver este vídeo? Pues yo estoy en Cataluña, al noreste de España. Ok, o sea que ahí tienen dos idiomas, ¿verdad? Sí, catalán, que es mi idioma nativo, el primero, y castellano, español, como Eh, conocéis vosotros. son muy parecidos, ¿no? Muchas palabras, por lo menos lo que he escuchado un Sí, poquito. algunas sí, pero de buenas a primeras no entenderíais nada, creo. Ok, ok. Vamos a hacerlo en español entonces, Frederick. Mejor. Bueno, para todos aquellos hermanos que nos sintonizan hoy, vamos a estar hablando acerca de un descubrimiento arqueológico que tiene que ver con el arca o la ubicación real del arca de Noé. Gracias a Dios tenemos un testimonio por ahí de primera mano, en el caso de Frederick, que tuvo la oportunidad de visitar este lugar que quizá podríamos decir que recientemente, hace pocas décadas, empezó a cobrar interés, sobre todo de parte del gobierno turco, como un lugar realmente turístico. Después nos vas a comentar un poquito más. Personalmente he tenido la oportunidad de visitar algunos lugares arqueológicos que no tienen nada que ver con la historia bíblica, o sea, tienen que ver quizá indirectamente, pero no tan puntuales como el lugar donde se posó el arca de Noé, que son las montañas de Ararat, en Turquía. Y siempre me preguntan, Manuel, ¿te gustaría visitar Tierra Santa? ¿Te gustaría visitar Medio Oriente, etcétera? Y la verdad es que sí, pero no, porque son países que son muy inestables políticamente y a uno le da un poco de miedito, ¿sí? Llegar hasta esos lugares. Ahora mismo nos va a comentar un poco la experiencia Frederick, pero quisiera compartir, antes de comenzar con la experiencia de Frederick, compartir un poco, para los que por ahí no están en sintonía, qué es este lugar donde está el arca de Noé. Fue, en realidad, antes de Ron Wyatt, el que vemos en la foto es Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado adventista del séptimo día, algo muy interesante, una persona que creía en la vigencia de los mandamientos de Dios y por lo tanto Dios, entiendo yo, podía utilizarlo. Él era un arqueólogo aficionado, él era anestesista, trabajaba en el ámbito de la salud, pero fue movido por el Señor para visitar los lugares bíblicos. Dentro de sus hallazgos se podrían mencionar no solamente la ubicación del arca de Noé, que en realidad ya otros anteriores a él lo habían identificado a ese lugar. De hecho, él vio un artículo en una revista Life, de la década del 60, donde se barajaba la posibilidad de que el arca estuviera en esa formación rocosa que vamos a ver a continuación. Y bueno, Ron Wyatt visitó Oriente Medio unas 100 veces más o menos, diferentes lugares. La ubicación del Arca de la Alianza en Jerusalén, el cruce del Mar Rojo, ¿sí? Eh, por donde cruzaron los hijos de Israel para escapar de los egipcios. Encontró algunos artefactos que marcan esa ubicación, la ubicación de Sodoma y Gomorra. Bueno, una serie de hallazgos y descubrimientos que hasta el día de hoy son fuente de controversia. Es decir, la gran mayoría de los arqueólogos oficiales, por así decirlo, incluso lamentablemente los mismos especialistas adventistas del séptimo día, no dan mucho crédito, mucha credibilidad a los hallazgos de Ron Wyatt, pero lo cierto es que él fue hasta allá y pudo hacer su investigación de primera mano. Acá vemos un artículo, una foto de un artículo que salió publicado en una revista, y acá tenemos la típica foto, que bueno, gracias a Dios tuviste la oportunidad, ¿no, Frederick, de hacerte también, Efectivamente. en ese lugar que a simple vista parece una formación rocosa simplemente. De hecho, muchas personas dicen que simplemente es una formación rocosa con forma de barco, pero que curiosamente está en una ubicación que la Biblia menciona, las montañas de Ararat, tiene unas medidas que la Biblia menciona, o sea, unas ciertas dimensiones que están de acuerdo a lo que la Biblia menciona, y bueno, la forma obviamente que llamó la atención primeramente de un piloto de avión, después de ciertas personas que fueron allá a hacer artículos, y finalmente, corregime vos la fecha, no sé si es década del 80 o Ujú. década del 80, Correcto. Ron Wyatt va a poner énfasis a este lugar que parecía olvidado y bueno, hace una serie de estudios con radares, bueno,
con diferentes disciplinas para tratar de establecer si esas rocas realmente era madera petrificada, si realmente eso podía ser los restos del arca de Noé. Bueno, acá tenemos otra fotografía. Evidentemente esto empezó a salir a la luz a partir de la década del 40 porque anteriormente a eso toda esta zona estaba muy cargada de sedimentos y de hielo, una serie de deshielos, una serie de cambios en el clima hicieron que esto quedara a la vista y fuera visto desde el cielo primeramente. Y sin darle mucha importancia, recién hasta la década del 80 las autoridades, o de la década del 70 puede ser, las autoridades de Turquía empezaron a poner este lugar como un sitio turístico. Ahora, esta es una foto tomada por Ron Wyatt de esa formación rocosa que dan cuenta de una estructura, ¿sí? O de lo que podría suponerse que sean tablas, parte del enmaderado del arca de Noé. Y acá tenemos para que vean las dimensiones, ¿no? Acá no se ven las dimensiones, pero aquí sí se ve un poquito. Y tenemos a Ron Wyatt en esa foto, donde él aparece en un programa de televisión de CNN, pero sosteniendo un pedazo de madera petrificada y hablando acerca de la veracidad del arca de Noé. Ahora, obviamente todo lo que nosotros vemos lo vemos por internet, lo vemos a la lejanía, es un hallazgo que causa muchas dudas, mucha gente cuestiona este hallazgo, algunos dicen simplemente es una formación rocosa con forma de barco, no tiene nada que ver con el arca de Noé, lo más probable es que el arca de Noé haya sido desarmada cuando terminó el diluvio para utilizar la madera, que era escasa, lo cual también tiene sentido, pero obviamente todo lo que vemos lo vemos a través del filtro de, bueno, de estar lejos, ¿no? Y yo sé la diferencia entre estar en un lugar arqueológico y verlo en fotos, porque me ha tocado eso, ¿no? Poder ver de cerca ciertas estructuras y comprobar, digamos, la veracidad de ciertas teorías. Ahora, Frederick, contanos vos un poco tu experiencia, que tuviste la posibilidad de estar ahí, de visitar el lugar, cuál fue tu impresión y bueno, corregime en alguno de los datos que haya dado, si hay algunas cosas que agregar. Pues sí, efectivamente, tuve la oportunidad de estar ahí en 2014 y de hecho hace 10 años exactos, porque fue en septiembre y creo que fue del 7 al 14 y hoy estamos a día 15, o sea que, ¿quién lo iba a decir? Sí, 10 años después y efectivamente Ron Wyatt, para mí, y según las evidencias que él mostró, para mí fue un hombre guiado por Dios, porque realmente, como has dicho muy bien, trabajaba de anestesista durante 6 meses y los otros 6 meses los dedicaba a viajar aquí, a Turquía, o bien a la zona del Mar Rojo, etcétera, y es donde hizo sus descubrimientos. Aquí fue muchísimas veces en este emplazamiento del Arca de Noé. Ahora no tengo fresco el número de veces, pero fue muchísimas veces. Incluso en aquella zona, a la parte, cuando llegas, aparcas el coche o la furgoneta o con lo que vayas, hay un pequeño museo donde están muchas muestras de madera petrificada que encontró Ron y hasta hace poco era llevado por una persona muy mayor que se llamaba Hassan, creo que murió hace pocos años, vivía en un pueblecito ahí mismo arriba, y bueno, el encargado de enseñar un poco el museo, explicarte un poco la historia, etcétera. Y realmente este lugar crea mucha controversia porque en su momento, cuando lo descubrieron en Turquía, el aviador turco, pocos años después fue, como no, el ejército norteamericano a investigar, por decirlo de alguna manera. Fue y vació prácticamente todo lo que encontró. Empezó a hacer excavaciones, empezó a hacer todo tipo de pruebas. Se sabe, ¿no?, por gente allí que se llevaron un montón de cosas y luego vino la declaración oficial de decir: "No es nada, es una formación rocosa, no hay nada que ver claro. aquí". Y ya lo dejaron todo, pues, vacío, ¿no? Como siempre, quién sabe lo que habrán hecho con lo que habrán encontrado ahí. Pero aun y así no consiguieron llevárselo todo porque Ron Wyatt encontró muestras de pelo de animal, midió el arca y realmente hacía las medidas que dice la Biblia en Génesis 6:15, si no me equivoco, están las medidas. Hizo un montón de pruebas, como has comentado, y efectivamente llegó a la conclusión de que esto era el arca de Noé. Hay muchos arqueólogos profesionales que se han encargado de siempre, ¿no?, desacreditar, no, esto no tiene ningún sentido, que el arca en realidad está en el monte Ararat. Luego en unas fotos que voy a mostrar os voy a enseñar dónde está el monte Ararat. Ujú. Incluso teólogos de renombre, ¿no?, como Walter White y su equipo, un año o dos después de que fuéramos ahí, sacó una serie de conferencias o de prédicas desacreditando que eso fuera el arca Claro. y
incluso se reían, ¿no? De que eso pudiera ser y no, que en realidad estaba en el monte Ararat y bueno, dijeron una serie de cosas que cuesta de entender, ¿no? Que provengan de una persona que era científico en su momento, como Walter White, pues que haga unos análisis tan simples. Pero bueno, como siempre, hay gente que apoya algo y hay gente que no lo apoya y al final es cuestión de cada uno ver dónde cae el peso de las evidencias. Y ahora voy a empezar a mostraros algunas de las fotos que hice yo mismo. Estas no son sacadas de internet, ni las hizo Ron, ni las hizo alguien diferente a mí. Las hice yo mismo. Aquí tenemos el arca. Como veis, se ve un poco diferente porque obviamente los sedimentos se han ido acumulando Claro, encima. Y es muchos años después de que fuera Ron Wyatt en la foto que has mostrado. Aquí vemos el arca desde otra perspectiva. La vemos desde la parte de atrás. Aquí yo mismo ya estaba abajo, en donde está el arca, y hice la fotografía para que se viera, ¿no?, un poco la amplitud del arca a partir de desde la visión trasera. Aquí tenemos mi foto favorita, la hice desde delante del museo, del pequeño museo que hay ahí, y se ve el arca desde arriba. Como veis, es una zona completamente volcánica. Nosotros fuimos en otoño, con lo cual no es tan verde como otras fotos que hizo Ron, supongo que fue en primavera o verano. claro. Y esta zona, las fotos, la verdad, nunca hacen justicia, porque es una zona tan inmensa, es inmensa, súper grande, y el arca es gigantesca. Cuando estás ahí realmente, después de haberla visto en fotos, cuando estás ahí quedas alucinado, literalmente. Te ves Claro. tan pequeño al lado de esta formación y bueno, aquí se ve un poco el paisaje, ¿verdad? De hecho, originalmente se cree que el arca no estaba aquí, sino que estaba un poco más arriba de esta foto, pero a través de erupciones volcánicas sucesivas fue bajando hasta aquí y quedar anclada aquí. Eso, Aquí. perdón, volviendo para Ujú. atrás en la foto Sí. anterior, eso que se ve ahí arriba, ¿qué sería esa formación que está en la parte de arriba? Ahí Eh, es una especie de zona montañosa en donde hay, como en muchos lugares de aquí, un cuartel del ejército turco, porque ok. ahí es frontera con Irán. Hay Ah, o sea, frontera con Irán. eso está pegado Ujú, prácticamente con Irán. Para los que quieran después hacer su propia investigación, voy a dejar en la descripción del video enlaces de la página oficial de Ron Wyatt y también ujú, un link de Google Maps para que abran directamente y lo vean desde arriba, ujú, la foto, digamos, satelital de la ubicación del arca. Una pregunta, Frederick, antes de que sigas. Obviamente hay pueblos cercanos, hay gente que ujú, vive por ahí, no sé, ¿qué piensa la gente o no sé si tuvieron la oportunidad de hablar o ujú. de preguntarle a alguien, qué piensa la gente que es vecina a esa reserva o a ese lugar acerca de si es verdad o no es verdad que sea el arca? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Lo ve como un lugar turístico curioso o lo ve realmente como un lugar histórico, por lo menos las autoridades o las personas que ustedes pudieron contactar? Sí, la gente de Turquía yo creo que se lo toma más como una atracción turística y una manera de que venga gente ahí y poder sacar algo de dinero o Claro, incluso algunas informaciones relevantes, ¿no? Porque nosotros íbamos con guía, ya que alquilamos un guía, una furgoneta, y él nos iba llevando por el terreno, ¿no? Para ganar tiempo. Y el guía se veía, primero ahí son musulmanes, no son cristianos, y se veía que el guía en el fondo creía y no creía. Él estaba interesado en hacer tours por ahí y también, sobre todo, información de a saber si había alguna reliquia por ahí que pudiera valer dinero. Y con campesinos que pudimos hablar a unos 30 kilómetros de aquí, donde encontramos cierta cosa que vamos a ver después, pues se veía claramente que nos atendieron muy amablemente, nos ofrecieron té en su casa, pero estaban solo interesados en, ¿hay oro? ¿Hay oro? ¿Hay algo? ¿Hay alguna cosa? Porque ellos, en su territorio, muchas veces, claro, indagando, buscando, encontraron monedas antiguas, piezas antiguas claro. arqueológicas y pensaban, si esos extranjeros vienen aquí, es que quizá tienen información de que hay algo valioso. Y ellos estaban sobre todo interesados en eso. O sea que quizá hay alguna persona que da credibilidad, pero creo que la mayoría no. No, no, no. Ok, Pero bueno, y de hecho luego veremos una foto donde hay un indicador que dices, qué curioso, ¿no? Que pongan eso ahí en algo de tan gran valor. Aquí tenemos una foto más del arca, que estaba un poco en bajada para verse en perspectiva. Y aquí está el monte Ararat mayor, el que está nevado, y el monte Ararat menor, que está aquí a la ok, derecha de las pantallas. Aquí ya se estaba poniendo el sol. Y hice esta fotografía para mostrar cómo se ve desde el arca. El arca está donde estoy yo y muchos kilómetros más adelante están los montes Ararat, con lo cual nada que ver que el arca esté posada ahí arriba. Está claro, en la zona de Ararat, en este valle, pero no específicamente en el monte. ok.
Y aquí os decía el cartel, claro, a mí me hizo mucha gracia. Arca de Noé a 5 kilómetros para la derecha. Dices, qué extraño, ¿no? O sea, que realmente se lo toman como una atracción turística, porque es una zona realmente que nadie va ahí de turismo, no hay nada. No hay Claro. nada. Hay un pueblo medio muerto, otros pueblecitos por ahí y grandes extensiones de terreno que es desértico, es zona volcánica, con lo cual ningún turista tiene nada que hacer aquí. Ujú. Pero como está el Arca y algunas personas sabemos que está ahí, pues bueno, esa es la atracción que hay, ¿no? Y aprovechan para ganar su dinero, para hacer tours, etcétera. De hecho, la mayoría de personas que va aquí es para ascender el monte Ararat, ¿no? El, Para el- hacer el unas... más grande, el Nevado. Exacto, sí, para hacer este pico, que es de 5.000 y pico de metros, pues van excursionistas, escaladores, etcétera. Y bueno, aprovecharon para poner este cartel aquí. Me hizo gracia y por eso lo fotografié. Dije, mira qué curioso, ¿no? Arca de Noé para allá, como si fuera algo banal o Sí, algo sí. típico. Luego aquí estoy yo, que como veis llevo la misma camiseta ahora puesta para demostrar que realmente soy yo ahí. Aquí estoy, aquí sale un amigo mío, Wallace, aquí atrás, que estaba bajando como loco hacia el Arca, justo llegar, bajo hasta ahí corriendo de la emoción. Y yo la estoy señalando, pensé, es una foto bonita, una foto interesante. Yo desde arriba Sí. señalando al Arca. Aquí vuelvo a salir yo mismo con el Arca de fondo para dejar constancia de que realmente estuve ahí, que eso es real, no es una Ujú. invención. Aquí estoy yo mismo con otra camiseta y aquí vamos a entrar por eso a lo interesante. Porque Ron Wyatt hizo muchas pruebas, muchas mediciones, tiene muchas muestras de lo que es el arca, pero nunca analizó esto que veis aquí. Yo en la mano, creo que se puede apreciar más o menos bien, tengo una roca, podríamos decir, entre comillas, y detrás mío hay una gran masa de piedra, podríamos decir, luego veremos exactamente lo que es, y de aquí pudimos analizar cierto elemento. Mirad, esta es la imagen mejor vista, ¿no? Ese es el pedazo de roca, entre comillas, podríamos decir ya madera petrificada. ¿Y qué es esto? Pues eso también lo descubrió Ron Wyatt, pero nunca analizó nada. Es la tapa del arca, la tapa que sacó Noé para dejar ir a la paloma y ver si el terreno estaba seco. Eso no está en el arca, eso está como a 30 y pico kilómetros de ahí, en Arcep, cerca de Arcep, un pequeño pueblo de la zona. Y bueno, teníamos las coordenadas GPS porque con nosotros vino Kevin Fisher, que es la actual persona que lleva adelante, ¿no?, toda la página de Ron Wyatt. Se llama Art Discovery y él también ha ido muchas veces ahí, ha hecho pruebas, conoció a Ron Wyatt en persona, está con la familia actualmente, ¿no?, también para llevarles un poco todo el tema. Y como él tenía las coordenadas, fuimos, ¿no? Le dijimos al guía que nos llevara con la furgoneta ahí y curiosamente al llegar vimos que no estaba este elemento de aquí. Decimos, qué raro, aquí son las coordenadas y Kevin había ido muchas veces ahí. Bueno, miramos por la zona y la encontramos metros más allá. Se ve que alguien con una excavadora, por algún motivo desconocido, había agarrado esta mole, que pesaba un montón, toneladas, y la movió a otro lugar. Bueno, gracias a eso, al dejarla, se le rompieron unos cuantos pedazos a esta enorme piedra, por decirlo así. Y gracias a eso pudimos agarrar unos cuantos pedazos de ella, cortarlos, tirándolos directamente al suelo en pedazos más pequeños y nos pudimos llevar esas muestras a Cataluña para analizar. Y ahí estuvimos muy contentos, ¿no? Incluso intrigados porque eso nadie lo analizó. Y Te hago una pensamos, si lo pregunta. analizamos. Ujú. Una pregunta. ¿Cómo llegaron a la conclusión, o este investigador que lleva a cargo la página de Ron Wyatt, cómo llegó a la conclusión de que esa era la tapa del arca que se abrió? ¿Tenía alguna especie de forma? O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión de que eso era realmente la tapa? Ajá. Bueno, a esa conclusión llegó Ron Wyatt en su momento, Ok, como estaba investigando por la zona. No sé si se ve aquí, pero también hay esta y otras tenían cruces grabadas ok. en su torso, con lo cual indica que civilizaciones antiguas ya habían descubierto, ¿no?, que quizá eso tenía relación con el arca. Y realmente lo dedujeron por eso, por la distancia que hay entre esto y el arca, y también porque vieron la misma forma, ¿no? Vieron las mismas estrías, la misma forma que habían visto en el arca, con lo cual dedujeron que eso debía ser por fuerza la tapa. No sé si Ok. había algún elemento más que les hizo llegar a esa conclusión, pero más o menos fue eso. Y luego aquí tenemos parte de la muestra. Yo eso lo tengo en mi casa. De hecho, es tan común verlo que ya ni soy consciente, ¿no?, de que tengo un pedazo de la tapa del arca de Noé. Pero bueno, esa foto la hice yo. De hecho, ahora os voy a enseñar la muestra en directo. Como veis, aquí no se ve una roca normal, por decirlo así. Se ven estrías, se ven
líneas que recuerdan a la madera, ¿verdad? Yo es lo claro, primero que pensé cuando lo tuve en las manos, dije, ostras, eso se parece a madera, madera petrificada, madera laminada petrificada, concretamente. Aquí una foto de la parte de arriba, simplemente para ver que es igual a la muestra enorme que hay ahí. Y aquí otra que se ve aún más claro, ¿no? Se ven esas líneas que realmente no se encuentran en una piedra. Se pueden claro. encontrar en madera fosilizada, pero en una piedra no. Y como veis, aquí está. Es Ok. este de aquí. No sé si se Déjame, ve. déjame ponerte en Ajá. pantalla un poquito más grande. Aquí tenéis, esa es la muestra, es la parte que os he mostrado en la foto. Como veis, se ve claramente las líneas que denotan que podría ser madera petrificada. Ya veis, un pequeño tesoro. Esta muestra era más grande, pero corté 2 pedazos para 2 hermanos que querían tener una muestra en casa. Y bueno, es el trocito que me ha quedado. Ok. Esta es la misma muestra que veis en foto y ahora vamos a lo más interesante, ¿no? Vamos a ver a qué salió de los análisis. Porque llevamos, cuando volvimos a Cataluña, un hermano llevó, que es biólogo, llevó a analizar la muestra a Girona, la Universidad de Girona, que es donde estábamos en aquel momento, y también a la Universidad de Barcelona. Esta es una muestra a nivel macroscópico, luego veremos análisis a nivel microscópico. Esto que veis a la derecha es madera real actual de Estados Unidos de secuoya, porque un miembro del grupo fue a los Estados Unidos a dar una serie de charlas y aprovechó para visitar el parque de los secuoyas, ¿no? El Yellowstone, y pudo conseguir esas muestras. Fue genial porque gracias a eso pudimos comparar secuoya viva, que es lo más parecido a aquella madera o ciprés rojo, con la muestra que habíamos llevado. Aquí tenemos la muestra metida en un líquido y al lado la muestra natural. Aquí también tenemos lo mismo de una secuoya más joven, comparándola con la muestra que llevamos. Veis que tiene cierto parecido en las líneas, ¿no? Las líneas de la izquierda y Ujú. las líneas de la derecha, pues demuestran un cierto parecido, como mínimo. Y luego veremos que hay más también en eso. Aquí tenemos otra muestra más que llevó el hermano de Estados Unidos. Vemos que todas tienen cierto parecido. No es calcado, no es igual, como es obvio, ¿no? Cada secuoya es diferente, sea más adulta, más joven, etcétera. Pero vemos que hay unas líneas, unas formas que realmente denotan que hay un cierto parecido. Nadie lo puede ignorar. Ujú. Y ahora vamos a ver ya a nivel más microscópico. Esto es con una lupa y luego veremos la imagen a nivel microscópica que aún se aprecia más. Como veis, aquí tenemos la muestra natural y vemos que hay unos ciertos pelitos, ¿verdad? Unas líneas normales y unas líneas con pelitos. Pues Sí, aquí, luego lo apreciaremos mejor en otra foto, aquí vemos lo mismo en la madera petrificada, la muestra de madera petrificada. Vemos una serie de pelitos, lástima que no lo pueda marcar, pero bueno, si os fijáis, veis una serie de líneas pequeñas que van hacia la derecha. Pues eso denota que quizás son los pelitos de la secuoya natural, ¿no? Pero petrificados. Y vemos también, como siempre, esas líneas horizontales que denotan que también puede ser madera. Luego lo veremos más claramente y creo que incluso marcado. Aquí tenemos la muestra ya a nivel más microscópico, la Redwood de California actual y la muestra de Arcep, la muestra que sacamos de la tapa del arca. Aquí se aprecian un poco más las líneas y también los pelitos. Veis que las formas son sí, realmente similares con una secuoya actual que la muestra del pasado. ¿Por qué secuoya? Pues porque la secuoya es el árbol más grande que existe actualmente en el mundo y vive en unas zonas que hacen parecer que pudiera ser muy similar al clima antediluviano. Nieblas, vapor que sale de la tierra, clima tropical, etcétera. Eso es claro. el clima que se deduce de la Biblia, ¿no? Que había en aquel tiempo en Ujú. toda la tierra. Luego aquí tenemos la muestra ARCEP en lámina fina. Es el único lugar que podíamos hacerlo es en la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona, y la muestra de Redwood. ¿Veis? Aún se ve más claro los Sí, pelitos, las y las líneas, líneas. etcétera. Sí, sí. Ujú. Se ve claramente una piedra. Bueno, yo nunca he visto una piedra que tuviera esas formas, con lo cual denota que es algo más, ¿no? Que una piedra, o algo distinto, mejor dicho, a una piedra. Aquí tenemos, pues, otra vez la Redwood a la derecha, la secuoya sacada del Parque Nacional de las Secuoyas, y vemos que es realmente parecida, ¿no? La muestra Ujú. a la izquierda, la muestra natural de secuoya, a la derecha, el mismo tipo de líneas, el mismo tipo de rugosidad, etcétera. Lo natural del antiguo no ha variado mucho. Ujú. Y aquí lo vemos a nivel microscópico de nuevo. Veis otra vez los mismos pelitos, las mismas líneas, más o menos las mismas formas. Se ve claramente que hay una cierta similitud, ¿verdad? Luego aquí aún más, aún más. La muestra de Arcep
en lámina fina de Turquía y la muestra de arcén, pero en este caso parafinada, ¿no? Con una solución parafinada. ¿Veis cómo se Ujú. aprecian los pelitos tanto en una como en otra, las líneas, las formas, etcétera? Es impresionante para mí. Se ve Claro. muy parecido a la secuoya natural. Y luego creo que es, no Bueno, sé si es ahí la está. última o la penúltima, pero aquí volvemos a ver lo mismo y aún más claro. Bien claro. ¿Veis las líneas, las ondulaciones, los Ujú. pelitos? Sí, sí, Es sí. cara es Está. impresionante, es impresionante. Esas líneas no las hace una piedra, jamás, jamás lo vais a encontrar. Eso lo hace, ¿qué? La madera, Ujú. ese tipo de madera. Y luego creo que es la última foto, luego empezaremos con una cita y un texto. Aquí es una curiosidad, la puse como curiosidad. Eso estábamos en donde están en la zona de las anclas, porque ahí también se encontraron las anclas del Arca de Noé. Ron Wyatt las encontró, nosotros las visitamos, estaban a unos 30, 40 kilómetros del arca y realmente son anclas. Se ven claramente que son anclas, ¿no? Y se ha descubierto que eso también se usaba en barcos durante la Edad Media, un poco más avanzada, para hacer de contrapeso, ¿no? Cuando iban a las navegaciones de cruzar, por ejemplo, el Atlántico, etcétera, pues ahí también lo usaron. Y aquí, en esta piedra, que eso sí que es una piedra, que estaba ahí en el suelo, vimos esta grabación, ¿no? Que la hicieron culturas antiguas por alguna razón. ¿A vosotros qué os parece que es esto? Pues Claramente la Torre de Babel. claramente la Torre de Babel, y nos sorprende mucho encontrar esto ahí. ¿Por qué grabaron eso ahí? Y de hecho, cerca de la zona también está lleno de cruces armenias, de civilizaciones cristianas armenias que habían vivido en el pasado, porque esta zona durante unos años fue Armenia, luego Turquía, luego Armenia, Turquía, ¿no? En las batallas entre ellos, pues fueron cambiando de país, ahora es Turquía. Y bueno, ¿por qué hicieron esto ahí, no? Pues claramente ya no nosotros, no Ron, sino que ya civilizaciones antiguas habían llegado a conclusiones de que quizá ahí había el Arca de Noé. Quizá esto eran las anclas y por eso dibujaron que pues la Torre de Babel, ¿no? Casi lo primero que pasó después del Del diluvio. diluvio. Ujú. También cerca de ahí que se encontró, eso es hipotético, pero tiene bastante veracidad, pues lo que fuera la tumba de Noé y de su mujer. No hay Okey. nada, obviamente, pero cerca de ahí también hay el lugar que se dice, eso ya como especulación también lo descubrió Ron, que ahí podía ser la tumba de Noé y la tumba de su esposa. Guau. Por lo cual, bueno, hemos hecho un pequeño repaso rápido, ¿no? De fotos de la zona del arca, de la muestra, sobre todo, que es lo importante, ¿no? Mostrar esta similitud entre las muestras de secuoya actual y la muestra que sacamos de ahí, de madera petrificada. También esta curiosidad, ¿no? Que dibujaran la Torre de Babel ahí. ¿Por qué, no? Podían dibujar otra cosa, pero resulta que dibujaron esto, ¿no? Con lo cual, aquella zona es imposible negar que tiene algo, tiene algo. Claro. Y muchas civilizaciones anteriores ya descubrieron que ahí había algo. Esta zona era la que indica la Biblia donde aterrizó o amarró, por decirlo así, posó el arca después del diluvio. La verdad que es muy interesante, sobre todo las muestras de madera. Voy a volver un poquito para comentar, Ajá. las líneas son realmente muy claras, o sea, las líneas horizontales, sobre todo Ujú, en esta foto, me quedé impresionado con esta foto, porque se ven las líneas horizontales y los pelos en ujú, el medio. ¿Cuál fue el resultado o qué fue lo que dijeron? O sea, si los que analizaron, digamos, en la universidad, ustedes enviaron esto a una universidad, ¿qué dijeron ellos, o como opinión o punto de vista, o cuál fue el resultado que ellos dieron? Obviamente estamos hablando de piedras, en el ujú, sentido de que ya no hay nada de madera allí, se supone que todo eso ujú. está mineralizado, pero ¿qué Correcto. fue lo que ellos dijeron con respecto a estas muestras? Pues según comentó el hermano biólogo, que es el que fue ahí y habló con esas personas y demás, le reconocieron que sí, que había una gran similitud entre Ok, esa madera actual y la muestra, que podía ser perfectamente madera petrificada. No ok, llegaron a ninguna conclusión concreta ni empezaron a creer, ¿no? Por supuesto, en el arca no, o en no. la Biblia, pero sí que dijeron, bueno, se ve claramente que puede ser madera O petrificada y sea, las muestras lo demuestran. no lo descartaron, no No, dijeron: no, no, "No, para mira, nada. esto es un tipo de piedra que tiene estas características". No, no dijeron eso, sino que dieron la posibilidad de que podía ser madera petrificada. Sí, 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 claramente. Okey, okey. O sea que los estudios que ustedes hicieron, dieron una confirmación a Ujú. que realmente ese puede ser el lugar del arca. Correcto. Y fue muy interesante porque esa muestra que nos pudimos llevar, Ron nunca la analizó, con lo cual pudimos aportar, un pequeño granito de arena a la veracidad de que aquello realmente es el arca y la zona donde posó el arca y que aún está ahí.
Qué obviamente, bueno. para todo el que la quiera ver. Tenía un texto bíblico que es el siguiente, es Génesis 6:14. Dice el Señor, hazte un arca de madera de gofer. Cuando vais al original, gofer es ciprés, madera de Ciprés. ciprés. Curiosamente también ahí en la zona de secuoyas de Estados Unidos también hay ciprés rojo, lo cual es muy parecido también a lo que hemos visto en los análisis. Ok. Y dice, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, ¿no? Para que no entrara el agua y se mantuviera también la temperatura. Y luego hay una cita del espíritu de profecía que, de hecho, la descubrí ahí, la descubrí en el hotel de Turquía, Oh, wow. y al final de la expedición, pues todos grabamos un pequeño testimonio y yo leí esta cita porque me pareció tremenda. En aquella época yo llevaba un par de años solamente en el Evangelio, con lo cual todo lo que descubría era nuevo, ¿no? Para mí era cosa que nunca había oído antes. Y los hermanos de más experiencia pues no se acordaban de esta cita y les gustó que la encontrara. Está en Patriarcas y Profetas, página 69, párrafo 1, en el capítulo 7 que se titula El diluvio. Y dice, los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura substancia, muy parecida a la piedra. Y eso, bueno, y apenas un poco menos durable que esta. Y eso me llamó la atención porque dije, pues no era tan distinta el arca original de lo que vemos ahora, porque si la madera de aquel entonces era dura y muy parecida a la piedra y poco menos durable que esta, pues aún tiene más sentido que la encontremos así, ¿verdad? Y que esta piedra, entre comillas, pues tenga esas líneas, esos pelos petrificados, etcétera. Y ahora, obviamente, la madera tarda mucho más en petrificar, en fosilizar, pero en aquel tiempo no creo que hiciera falta mucho tiempo para quedar en el estado que la tenemos actualmente. Y me sorprendió esta cita porque incluso el espíritu de profecía tiene esto, ¿no? Para dar veracidad a la investigación. Una madera que ya era muy parecida a la piedra, con lo cual gente incrédula que puede decir, no, pero ¿cómo la madera va a convertirse? Ya lo era, prácticamente, era muy parecida a la piedra, ¿no? Y por eso Sí. me llamó la atención esta cita, la quise compartir. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención con respecto a la madera petrificada. Sí es verdad que se encuentra madera petrificada debajo de mucho sedimento, Ujú, pero, por ejemplo, en Argentina, bueno, en Estados Unidos, en diferentes lugares hay bosques petrificados que esos troncos están al nivel del suelo, o sea, están en la superficie, no es que fueron excavados, sino que ujú, están tirados, ¿no?, en la superficie. Y bueno, uno tiene que suponer que si la única manera de petrificarse algo tiene que ser sepultado y mineralizado y reemplazado todos los componentes orgánicos por minerales, que es básicamente como se entiende que se han petrificado, bueno, ciertos moluscos, animales y ujú. cosas que se encuentran así, uno lo entiende de esa manera. Pero estos bosques petrificados en diferentes partes del mundo, voy a poner algunas fotos si encuentro por ahí, están al nivel del suelo, no fueron excavados, están como si fueran en la superficie, y da mucho que pensar a uno de si realmente son árboles petrificados, o sea, Ujú, que se petrificaron, o que básicamente son aquellos árboles con una fibra ujú, tan parecida a la piedra ujú, que antes del diluvio existían y que hoy obviamente no existen, ujú, pero que bueno, se pueden haber preservado como testimonio acerca del diluvio, ¿no? Es decir, ujú. em, y también un poco para reflexionar, no sé si querías agregar algo más acerca de esta cita. No, solo me gustaría agregar que si los hermanos quieren visitar Art Discovery o ver Ajá, incluso muchos vídeos de Ron Wyatt que circulan por internet, ahí verán que gracias a sus pruebas que hicieron para ver qué había debajo del suelo, vieron realmente estructuras que no pueden ok, ser naturales, estructuras que son hechas por el hombre, vieron compartimientos, además vieron formaciones que era como de madera laminada encolada, encontraron muestras de cola. Con lo cual, eso es una prueba más, ¿no?, de que aquello no es una formación rocosa natural, sino que es una formación, algo hecho por el hombre, ¿no? Y se descubrió que el arca fue hecha de madera laminada, encolada, entre ella con esa brea, ¿no? Ahí pueden ver imágenes al respecto para tener más credibilidad, ¿no? sí, estoy dejando justamente el link de esa página en la descripción del video. Ujú, Y a modo de reflexión, em, quisiera preguntarte, ¿no? O sea, más allá de lo que nos puede llegar a impresionar, o sea, y como vos bien lo decís, ¿no? Tener un pedazo
del arca en casa es algo muy impresionante, si uno lo entiende de esa manera, ¿no? Entendemos que hay mucha gente que va a dudar de esto y que las dudas son totalmente legítimas y no Ujú, pasa nada, esto no es una cuestión de tienes que aceptar o no aceptar que ujú, esto sea verdad o no, pero a modo de reflexión, ¿cómo ves esto? Yo tengo obviamente una percepción personal, entiendo de que no hay fósiles marinos en todas partes del mundo porque sí, creo que tienen un propósito. ujú, Hay fósiles marinos en las montañas más altas, como en el Monte Everest, en los Andes, aquí en Sudamérica. Es decir, hay fósiles marinos en todas partes porque Dios, aparte de su palabra, nos deja evidencia. Es decir, él no nos pide una confianza ciega, sino que nos muestra en toda su creación y en la naturaleza, nos da evidencia. Pero vos, ¿qué reflexión sacás acerca de tu experiencia y de lo que significa este lugar en Turquía, al cual, bueno, ahora hasta tiene un cartel, por más que se haya puesto ujú, en son de burla, y recordá esto, Frederick, por más que se haya puesto en son de burla, el cartel está ahí. ujú, Cuando Pilato mandó poner el cartel en la cruz de Cristo, no era porque él creyera que Jesús era el rey de los judíos, ujú. pero sin embargo eso decía una verdad, porque Dios lo vio Sí. de esa manera. ¿Cómo ves vos esto? ¿Cuál es tu reflexión sobre tu experiencia y sobre este lugar? ¿Y qué pensás que sería bueno? O sea, ¿qué es lo que esperás que la gente entienda de este video que estamos haciendo Ujú. básicamente y de este mensaje? Yo creo que ese descubrimiento, junto con los otros de Ron Wyatt, que descubrió el paso del Mar Rojo, las ciudades de Sodoma y Gomorra, etcétera, y de forma con pruebas, ¿no? Con pruebas literales, creo que es una forma que tiene Dios de ya al llegar al máximo, ¿no? Te muestro la evidencia. A la persona que no cree nada, pues aquí tienes la evidencia. Yo creo que el texto de las piedras hablarán tiene un componente también literal, no solo espiritual, y realmente la antigüedad, las piedras, la arqueología, está hablando para mostrar la veracidad del relato bíblico. A veces la Biblia estamos acostumbrados, ¿no?, a verla como algo ficticio, historias, ¿no?, para a sacar enseñanzas, pero no, el diluvio pasó y como dice en 2 de Pedro 3, como el mundo antiguo fue destruido por agua, el este, el actual, será destruido por fuego. Con lo cual es una evidencia de que realmente el diluvio existió, es parte de la historia de nuestro mundo y de nuestro planeta, y tener el arca de Noé ahí y poderla ver, poderla comprobar que realmente es esta y es hecha de madera de madera, en este sentido, ¿no?, que ahora está petrificada, pues es una prueba de la veracidad del relato bíblico, igual que, como he dicho, los carruajes, las ruedas que encontraron abajo del Mar Rojo, que es donde pasaron los israelitas y luego los egipcios, que se ahogaron ahí, las ciudades de Sodoma y Gomorra, que la Biblia dicen que eran unas zonas edénicas prácticamente y ahora son desiertos donde no crece nada. Ron White sacó muestras de ahí, encontró azufre puro 98%. Este azufre no existe en la Tierra, con lo cual, ¿será el azufre que hizo bajar Dios del cielo? Por supuesto que sí, si no hay otra alternativa, ¿no? Con lo cual, todo eso es para mostrar una realidad de que los juicios de Dios existen y de que el relato bíblico existe. Con lo cual, si eso existe y eso es verdad, todo lo demás que dice la Biblia lo será, por supuesto que sí, ¿no? Me llama la atención y reflexionaba un poco mientras contabas la historia de que, de que son lugares un poco olvidados. Vos dijiste, ahí no hay nada, no hay nada. Ujú, Quieren hacerlo como un lugar turístico, pero no hay nada. No llama la atención del mundo, no llama, o sea, no tiene la credibilidad que el mundo académico o el mundo científico le da a ciertos lugares. Y pienso yo de alguna manera que también tiene un propósito eso, de que las universidades o, qué sé yo, el ámbito científico o académico no se ponga a torcer o a tergiversar la historia, porque la historia no es monopolio ujú, de un grupo de personas en particular, sino que incluso personas como cada uno de nosotros tenga la posibilidad de acceder a estas evidencias que quizá de otra manera hubiesen sido ocultadas, hubiesen sido tergiversadas, ¿no? Como ujú, suele pasar con gran parte de la historia. De hecho, la misma historia de la creación, ¿no? Y la historia del diluvio ha sido trastocada por la comunidad científica en la teoría de la evolución. Entonces, ujú, cuando ven los estratos de piedra, de roca, ellos no ven un cataclismo, una catástrofe, sino que ven millones de años, ¿no?, de evolución y se han adueñado de alguna manera del relato, ¿no? Pienso yo que también tiene un propósito el hecho de que eso esté ahí como olvidado,
pero visible y presente para los que quieran ver, ¿no? Ujú. Efectivamente, mucha gente habla, cuando se habla del diluvio, dicen, no, eso fue una inundación local que tuvo lugar en la Tierra, pero resulta que, y me acuerdo porque en aquel tiempo lo investigué, todas las culturas antiguas, en todas las culturas antiguas se encuentra una historia que habla de un tal Noé o Nuac o Noah, nombre un poco tergiversado el nombre, hablan de un barco, de una inundación, con lo cual si culturas tan distantes, antiguas en el mundo, incluso en América, hablan de esto, por algo será, ¿no? Será que realmente fue universal como dice la Biblia. El conocimiento siempre está ahí, no se pierde y se ha transmitido de generación en generación desde hace milenios. Con lo cual, bueno, al final, Dios nunca da la evidencia 100% para que ya no te quede ninguna duda. En todos los temas es así. Siempre hay la oportunidad de dudar si uno quiere. Dios te dice, aquí está la evidencia, aquí está la verdad, tú decides si la crees o no. Si alguien espera tener hasta el último, la última seguridad, ¿no? Para creer algo, nunca va a llegar a eso. Ha de Ujú. creer también por fe. Hay este componente de la fe y la evidencia es abrumadora en todo tema bíblico, con lo cual, bueno, es como siempre la decisión de cada persona, ¿no? Uno puede ser burlador o puede ser, o puede creer, ¿no? Puede tener fe. Muchas gracias, Frederick. Bueno, le agradecemos también a todos los que se han quedado hasta el final y les pedimos por favor que nos dejen su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es realmente la ubicación del arca? ¿Son algunos restos que hayan quedado de donde se posó el arca de Noé? O, bueno, es simplemente una formación rocosa. Déjenos saber ahí en los comentarios qué opinan. Y bueno, por favor, compartan este video, suscríbanse al canal. Se pueden suscribir también al canal de Frederick Altimiras, que se llama. FA Ministries. Lo vamos a dejar también el enlace en la descripción del video y en el comentario fijado para que puedan seguir los temas que tiene Frederick, temas espirituales. Te agradezco nuevamente, Frederick, por compartir con nosotros tu testimonio y tu experiencia, que pienso yo que puede ser para fortalecer a otras personas. Sin duda, es un placer haber compartido aquí en tu canal ese testimonio, esa experiencia y seguro que va a ser de bendición para muchos, porque seguro que hay muchas personas que van a ver el vídeo y no tenían ni idea de que el arca de Noé se había descubierto, no tenían ni idea de Ron White, etcétera. Y bueno, puede ser pues un nuevo conocimiento que les llegue, ¿verdad? Y puedan estudiarlo. Así es, Frederick, muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros tu experiencia, compartir las fotos y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos Dios mediante en un próximo video. Hasta la próxima.